¿Por qué 55.000 habitantes de Groenlandia piden ayuda precisamente a Rusia y por qué esto aterroriza a Washington y Bruselas? La imagen parece sacada de una novela de espías o de política ficción, pero es la realidad que hoy sacude los cimientos del Ártico. El mayor territorio insular del mundo, con vastas reservas de minerales codiciados y una posición estratégica envidiable, se ha convertido en el epicentro de una tormenta geopolítica que podría redibujar el mapa global. Imaginen esto. Donald Trump anuncia al mundo su intención de anexar Groenlandia, prometiendo prosperidad a cambio de la sumisión de sus 55.000 habitantes, o incluso amenazando con una ocupación militar bajo el pretexto de proteger a la isla de supuestas amenazas rusas y chinas. Mientras tanto, Europa observa impotente cómo Estados Unidos impone tarifas arancelarias devastadoras, asfixiando poco a poco la base industrial europea. Bruselas apenas logra emitir protestas formales, incapaz de proteger a Dinamarca, que tras enviar casi todo su arsenal militar a Ucrania, ha dejado a Groenlandia completamente desprotegida frente a las ambiciones estadounidenses. El resultado: los propios groenlandeses, ante la amenaza real de perder su soberanía y sin otra salida, lanzan un desesperado llamado de auxilio a Moscú. Y solo esa pregunta, ¿qué hará ahora Rusia?, hace temblar a Washington y Bruselas, pues todos saben que esta jugada podría inclinar la balanza de poder en el Ártico y mucho más allá. Si ignoramos lo que está en juego, Europa arriesga su supervivencia económica, Groenlandia su futuro como nación, y el mundo entero podría entrar en una nueva era de confrontación polar. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto crítico? Para entenderlo, retrocedamos y analicemos el tablero ártico y el papel de cada potencia en esta crisis sin precedentes. ¿Por qué Dinamarca y Europa, que siempre han actuado como los grandes protectores de Groenlandia, de repente parecen paralizados e impotentes ante la mayor crisis de su historia? Para entenderlo, primero hay que mirar cómo Groenlandia, aunque busca desde hace años una mayor autonomía y soberanía, sigue dependiendo militarmente de Dinamarca. Pero aquí está el problema. Dinamarca ahora está prácticamente indefensa. Tras enviar casi todo su arsenal militar a Ucrania, en un acto que muchos califican de irresponsable, el gobierno danés se quedó sin medios para proteger sus territorios en el Ártico. Si Groenlandia fuese amenazada hoy, Dinamarca no podría hacer nada para defenderla. Y justo en este momento de vulnerabilidad llega el golpe. El expresidente Trump anuncia su deseo de comprar o incluso anexionar Groenlandia a Estados Unidos, usando como excusa unas supuestas amenazas rusas y chinas sobre la isla. Pero lo que realmente sacude los cimientos de la seguridad europea no es solo este anuncio, sino la estrategia oculta detrás. Trump convierte el caso Groenlandia en un arma de destrucción económica contra la Unión Europea. A partir del 1 de febrero, Estados Unidos impone aranceles del 10% a los productos europeos y ya amenaza con llevarlos al 35% antes de junio. Estas cifras no son solo números, significan la posible ruina total de las economías europeas. Europa, que exporta enormes cantidades de tecnología, maquinaria, automóviles y productos farmacéuticos a Estados Unidos, depende críticamente de este mercado para sobrevivir. El déficit comercial ya es negativo para Europa, y los nuevos aranceles podrían destruir a miles de empresas incapaces de competir bajo esta carga fiscal. La respuesta europea ante este chantaje no ha pasado de lo simbólico. Una simple nota de protesta ante el plan de anexión de Groenlandia, pero ninguna acción concreta para defender a Dinamarca, ni mucho menos a Groenlandia. Incluso Alemania, la mayor economía de la Unión Europea y hasta ahora motor de la industria continental, ha retirado discretamente a sus pocos efectivos militares en Groenlandia, temiendo ser blanco de los aranceles estadounidenses. Las grandes empresas alemanas han advertido públicamente que, si Trump lleva a cabo sus amenazas, sectores enteros como el automotriz, la maquinaria o la química podrían colapsar, arrastrando con ellos el resto de la economía europea. Así, la pasividad europea abre la puerta a un escenario impensado: la posible pérdida de Groenlandia y una crisis económica que podría poner de rodillas al continente.
La incapacidad de Europa y Dinamarca para actuar no solo deja a Groenlandia indefensa ante el apetito estadounidense, también la expone a un vacío de poder que otras potencias están listas para llenar. Y aquí es donde entra Rusia, que observa atentamente este debilitamiento occidental, preparando sus propios movimientos para reconfigurar el equilibrio en el Ártico y más allá. Ahora que entendemos la magnitud de la debilidad europea y danesa, es momento de preguntarnos, ¿por qué Groenlandia es tan codiciada? Descubramos el verdadero valor estratégico de la isla y por qué todos la quieren. ¿Qué convierte a Groenlandia en el mayor trofeo geopolítico del siglo XXI? No es solo una isla enorme y remota cubierta de hielo, sino una auténtica mina de oro, o, mejor dicho, de uranio, tierras raras, petróleo, gas, oro, diamantes, zinc y plomo. Estos recursos son esenciales para la industria tecnológica, energía y defensa moderna. Pero aquí hay algo aún más importante. A medida que el Ártico se derrite, Groenlandia se convertirá en la llave de nuevas rutas marítimas que podrían transformar el comercio global. Controlar Groenlandia podría significar controlar el futuro del transporte marítimo entre Asia, Europa y América. Y en medio de ese tablero, la base aérea de Thule se erige como el mayor activo militar del oeste en el Ártico, un puesto avanzado desde donde Estados Unidos y la OTAN vigilan y defienden sus intereses estratégicos. Así que no es de extrañar que Donald Trump, viendo la oportunidad, haya usado la amenaza de anexión de Groenlandia no solo como una jugada territorial, sino como un arma de presión económica y política contra sus supuestos socios europeos. Trump lanzó una guerra comercial brutal contra la Unión Europea, imponiendo aranceles que ya están asfixiando a la economía europea y amenazando con aumentarlos hasta un 35%. Si eso ocurre, el resultado sería catastrófico. El colapso de la industria europea, empezando por Alemania, el motor manufacturero del continente. Y ante este chantaje, Europa no solo es vulnerable, sino que además demuestra su impotencia. Los gobiernos europeos, paralizados, ven cómo sus intereses se desploman junto a su credibilidad internacional. Ejemplo claro, Alemania, ante la perspectiva de un enfrentamiento directo con Estados Unidos en el Ártico, opta por la retirada y el pánico, sacando discretamente a sus fuerzas de Groenlandia. En este ambiente de caos y desesperación, la población groenlandesa, formada principalmente por inuits y descendientes de antiguos colonos daneses, decide dar un giro sin precedentes. Ante la incapacidad de Dinamarca, que prácticamente ha desarmado a su ejército al enviar casi todos sus recursos militares a Ucrania, y la evidente amenaza estadounidense, los groenlandeses se ven obligados a buscar ayuda más allá de sus aliados tradicionales. Y es aquí donde Rusia aparece como la única potencia dispuesta y capaz de desafiar la hegemonía occidental, presentándose como defensora del derecho de autodeterminación de Groenlandia, y de paso, como posible mediadora en un conflicto que amenaza con destruir para siempre la unidad transatlántica. Para la audiencia europea, las apuestas no podrían ser más altas. Si Europa sucumbe al colapso económico, Estados Unidos podría quedarse con el control absoluto del Ártico y sus recursos. Pero si Rusia logra capitalizar el vacío de poder, podría redibujar las reglas del juego internacional y convertirse en el nuevo árbitro del norte global. El desenlace de este pulso podría dejar a Europa económicamente destruida, a Estados Unidos como dueño de la última frontera energética del planeta, o a Rusia como la gran beneficiada de un reordenamiento mundial impredecible. Ahora que entendemos qué está en juego y por qué Groenlandia es mucho más que un pedazo de hielo, veamos cómo Rusia puede aprovechar esta oportunidad histórica y qué escenarios podrían abrirse en los próximos meses. ¿Será la crisis de Groenlandia la chispa que destruya para siempre la unidad atlántica y rediseñe el mapa global? Ahora mismo, el conflicto por Groenlandia ha dejado al descubierto algo impensado hace apenas unos años: la fragilidad de la OTAN y del propio Occidente. En vez de actuar como un bloque unido ante la amenaza de una posible anexión estadounidense, Europa se ha mostrado dividida, paralizada y sin opciones reales para proteger a los groenlandeses. Alemania,
tradicional motor de la Unión Europea, ni siquiera puede proyectar fuerza. Su retirada y la crisis militar tras el envío de armas a Ucrania la dejan casi indefensa. Y Dinamarca, soberana formal de Groenlandia, carece hoy de recursos para defender el territorio incluso contra un simple despliegue militar. En este vacío de poder, la oportunidad para Rusia es tan clara como peligrosa. Los groenlandeses, enfrentados al chantaje estadounidense y la impotencia europea, ven en Moscú a la única superpotencia dispuesta a desafiar la hegemonía occidental. Y no es casualidad. El historial ruso en Osetia del Sur, Abjasia o Transnistria muestra que el Kremlin sabe cómo explotar vacíos de poder, proteger minorías y convertir crisis locales en ventajas estratégicas globales. Además, la experiencia de Rusia en el Ártico, su vínculo histórico con los pueblos indígenas de la región, como los Chukchis, Nenets o Evenkos, y su poderío militar hacen que la opción rusa parezca, para muchos en Groenlandia, tan pragmática como inevitable. Pero el impacto de una intervención rusa iría mucho más allá de la isla. El Ártico está a punto de transformarse en una de las rutas marítimas más importantes del planeta gracias al deshielo, y el control de Groenlandia le daría a Moscú la llave de estos nuevos corredores, así como acceso directo a recursos valuados en billones de dólares, tierras raras esenciales para tecnología y defensa, uranio, petróleo, gas, oro, diamantes. En el contexto de la actual guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, y con China dominando el 90% del mercado global de tierras raras, el acceso a Groenlandia es mucho más que un asunto local. Podría cambiar la economía mundial y la balanza de poder. El riesgo es inmenso. Las decisiones que se tomen ahora pueden consolidar o destruir alianzas históricas, provocar enfrentamientos directos entre grandes potencias y desatar una nueva era multipolar, donde las reglas del juego sean reescritas por quienes logren controlar los recursos y las rutas del Ártico. ¿Estamos ante el fin de la unidad atlántica y el ascenso definitivo de un mundo dividido entre bloques rivales? Ahora bien, ¿qué lecciones deja este conflicto y qué acciones pueden tomar los países interesados para no quedarse atrás en este nuevo escenario global? Eso lo analizaremos a continuación. ¿Qué puede y debe hacer Groenlandia, Rusia y el resto del mundo ante esta tormenta perfecta? Porque si algo nos enseña la crisis de Groenlandia, es que nadie, ni siquiera una isla remota, puede permitirse el lujo de ser ingenuo frente a la geopolítica global. Para Groenlandia, la lección es clara. No quedarse atrapada entre gigantes. Buscar apoyos multilaterales y garantías internacionales para su autodeterminación es fundamental. La tentación de apoyarse en una sola potencia puede ser peligrosa. En momentos de máxima presión, como los aranceles estadounidenses o la amenaza de una intervención militar rusa, la única vía sostenible es diversificar alianzas y exigir respeto a su soberanía desde plataformas como la ONU o foros árticos. Para Rusia, la oportunidad es única. Puede legitimar su influencia apostando por nuevos mecanismos de cooperación en el Ártico, en vez de recurrir solo a la fuerza. Si Moscú logra presentarse como garante de estabilidad y seguridad en la región, incluso promoviendo un marco económico alternativo al control estadounidense, podría reescribir las reglas del juego en el norte. Sin embargo, debe medir bien el riesgo. Una intervención mal calculada podría no solo provocar un conflicto militar, sino aislarla aún más internacionalmente. Europa y Dinamarca, por su parte, enfrentan el reto de sobrevivir a un chantaje económico sin precedentes. La dependencia del mercado estadounidense, con aranceles que ya alcanzan el 15% y amenazas de subir al 35%, es una llamada de atención urgente. Para no quedar de rodillas, Europa debe reconstruir sus capacidades defensivas, invertir en innovación y abrir nuevos mercados fuera de la órbita norteamericana, además de fortalecer la cooperación intraeuropea para no ser divididos y vencidos uno a uno. Y aquí, como público, debemos entender los mecanismos del chantaje económico, cómo las sanciones, los aranceles y el acceso a recursos estratégicos se han convertido en armas silenciosas que pueden colapsar economías enteras sin disparar un solo tiro.
La estabilidad global ya no depende solo de ejércitos, sino de redes logísticas, rutas marítimas y el control de materiales como los que abundan en Groenlandia: uranio, tierras raras, petróleo, gas, oro y diamantes. El que domine estos recursos y las rutas del Ártico, ahora navegables por el deshielo, tendrá la sartén por el mango en el comercio y la seguridad internacional. Ignorar estas lecciones es elegir quedar a merced de intereses ajenos, perder soberanía y quizá recursos que valen billones de dólares. Por eso, la vigilancia sobre los intereses estratégicos en el Ártico no es solo un asunto de expertos. Es clave para anticipar conflictos que podrían impactar nuestra economía, nuestra seguridad y el futuro mismo del orden global. Para cerrar, repasemos la respuesta de Putin y por qué resuena en todas las capitales. La respuesta de Putin sorprendió al mundo. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden ártico. Mientras Europa entraba en pánico por los devastadores aranceles estadounidenses, Rusia dio un paso inesperado. Aprovechando el vacío dejado por la retirada europea y el miedo al colapso económico, Moscú tendió la mano a Groenlandia, ofreciendo ayuda militar y económica justo cuando los groenlandeses más lo necesitaban. Esto no solo dejó en evidencia la impotencia de la Unión Europea frente al chantaje de Washington, sino que también posicionó a Rusia como un actor clave en la nueva disputa polar. Para Europa, la amenaza es existencial. Con la industria alemana al borde del abismo y sin capacidad de respuesta, el bloque queda fuera de juego. La dependencia de sus exportaciones a Estados Unidos los ha convertido en rehenes de una guerra comercial que no pueden ganar. Mientras tanto, Putin mueve sus fichas con astucia, usando la crisis para fortalecer la presencia rusa en el Ártico, controlar rutas comerciales y reclamar acceso prioritario a recursos estratégicos. Con Groenlandia inclinándose hacia Moscú, el equilibrio de poder global se tambalea como nunca antes. El peligro es claro. Si Occidente sigue ignorando lo que ocurre en el Ártico, corre el riesgo de quedar marginado en la nueva era polar. No se trata solo de Groenlandia, sino del futuro energético, económico y militar de todo el hemisferio norte. La jugada rusa podría desencadenar una reconfiguración profunda del sistema internacional, con consecuencias que afectarán a todos, desde los mercados globales hasta la seguridad europea. Ahora la pregunta es para ti. ¿Estamos ante el inicio de un siglo ruso en el Ártico? ¿O todavía hay margen para que Occidente reaccione? Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte para no perderte el análisis de los próximos movimientos en este tablero geopolítico que, literalmente, está cambiando el mapa del mundo.